Muy buenas tardes, amigos, compañeros, profesores de la UNAD de Lógica Matemáticas, el curso de Lógica Matemáticas. Hoy me tocó dar respuesta a una pregunta que es la B. Todos teníamos que escoger una pregunta, yo escogí la B. Y bueno, la pregunta dice así. No sé cómo mostrarles, voy a voltear la cámara un momentico para poderles mostrar. La pregunta es la siguiente. Nos dan esta letra, ¿cierto? Para responder. Y nos dice que P o X, sí, entonces, en negación de Q y R, cierro paréntesis. Entonces, ¿qué nos habla? ¿Qué nos está diciendo esto en lenguaje natural? Pues nos dan una oración. Yo aquí ya me di el trabajo de organizarla, pero la oración original es: la casa de papel La Casa de Papel es la mejor serie de Netflix. La Q nos dice Stranger Things es una serie de Netflix. La R nos dice La Casa de Papel es una de las series más vistas del mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Acá decimos que P es igual a la serie, a La Casa de Papel es la mejor serie de Netflix. ¿Ya? Es esto. La P es esto. La P es esto. ¿Listo? Entonces venimos a sí, entonces acá esta V quiere decir O, perdón, es O. ¿Sí? Entonces dice, la serie de Netflix, La Casa de Papel es la mejor serie de Netflix. O, entonces bajamos esta flechita aquí, O, ¿ya? Esta O es esta misma, es este mismo signo. Entonces, La Casa de Papel es la mejor serie de Netflix. O vamos aquí, ya hicimos esta, ahorita vamos a hacer esta. O, entonces nos vamos para la Q, ¿cierto? Q. Stranger Things es una serie de Netflix. Como aquí nos aparece entonces, sí, entonces acá ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir el antecedente con el consecuente. Listo. Entonces, ¿esta qué nos va a poder hacer? Nos permite unir el antecedente, que es esta, con el consecuente. ¿Ya? Entonces nos dice, antes del consecuente está el antecedente. Bajamos sí. Esta unión quiere decir sí. Sí, entonces, ¿ya? Entonces, como esta me está negando Q, ¿cierto? Entonces, estas dos las bajamos. Esta la bajamos a no. ¿Listo? Entonces, la Q sola sonaría Stranger Things es una serie de Netflix, ¿ya? Sin esta, ¿no? Sin esta de aquí. Sonaría así. Stranger Things es una serie de Netflix, pero como le aplicamos la negación de Q, entonces dice,
Stranger Things no es una serie de Netflix. Entonces, ¿por qué aparece esta ahí? Porque acá arriba nos aparece este símbolo. Nos aparece este símbolo y lo vamos a meter aquí. Mis, vaya para allá. Para allá porque me hace equivocar. En I, entonces, esta une esta con esta, de tal manera que suene I. La R, que es esta, y La Casa de Papel es una de las series más vistas en el mundo. Listo, entonces pasamos de la simbología al lenguaje natural. Entonces, ¿qué hacemos acá? Entonces, como aquí tenemos 3 letras, ¿cierto? Entonces, sacamos 2 y la tercera, ¿cierto? Entonces sacamos PQR en orden alfabético. ¿Ya? Entonces, como aquí la segunda, digamos, en la unión nos aparece negación de Q, ponemos acá menos Q. ¿Listo? Entonces, PQR, entonces la P, hacemos la ecuación 2 a la n o n a la 3, que serían 3 veces 2 y nos daría un total de 8. Entonces, para 8 cuadritos de aquí para abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, ¿qué va a pasar? Siempre en la tabla de verdad nos va a decir que 4, como son 8, entonces dividimos entre 2, nos da 4 y 4. Entonces nos va a aparecer 1, 2, 3, 4 verdaderas, 4 falsas, ¿cierto? Entonces acá en la segunda tabla Q vamos a dividir 4 y nos da 2, 2, F, F, o sea, de 8 salen 4, ¿cierto? De 4 verdaderas, acá salen 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, ¿cierto? En la R ya nos disminuimos a una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Bueno, entonces nos vamos a la negación de Q, ¿cierto? Que es esta. Entonces nos dice que tenemos que negar a Q a lo contrario, ¿sí me entiende? Por ejemplo, de verdadero tenemos que pasarlo a falso. Verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero y falso, verdadero. Hasta ahí, llegar acá. ¿Listo? Entonces nos vamos con la disyunción, ¿sí? Que nos dice que tenemos que encontrar la FF. Listo. Entonces, PQ, FF nos da falso. FF nos da falso. Como esta no me sirve, como esta no me sirve, como esta no me sirve, entonces todas las demás serán verdaderas. Nos vamos con menos Q y R. Nos va a decir que encontremos FB, ¿cierto? Es una negación. Entonces vamos a encontrar, digo que es que esta hoja no me está. Listo, entonces vamos a encontrar FB, ¿cierto? Entonces
FB da verdadero. Perdón. QR da verdadero. F no me sirve, ¿cierto? Esta tampoco me sirve, esta tampoco me sirve. FB verdadero. De resto todas serán falsas. ¿Listo? Nos venimos acá con ya lo que es la unión del antecedente con el consecuente, ¿cierto? Entonces, acá nos dice que tenemos que encontrar el consecuente y la unión de... Bueno, ya acá, entonces, nos dicen que la unión del antecedente con el consecuente nos tiene que dar falso, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar verdadero, falso para que nos dé falso. Entonces acá encontramos verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, 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 no nos sirve, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso. De resto las demás serán verdaderas. Entonces, como en esta tabla encontramos que nos dio la combinación, toda la ecuación de verdaderas y falsas, podemos concluir que es una contingencia. Listo, muchachos, muchas gracias, profesora, por haberme puesto atención en este trabajo. Saludos. Buenas noches.